Génesis parte 3. De Corrado Malanga. Introducción. Esta es la tercera parte de la trilogía llamada Génesis, que habla del universo, de cómo se creó, de la forma en que es percibido y el papel del hombre dentro de este lugar de puntos virtuales. En las dos primeras secciones hemos mostrado cómo de la investigación llevada a cabo en el campo de la abducción alienígena, los demonios y los dioses de la mitología no son más que los extraterrestres de hoy en día. Hemos relacionado a las antiguas tradiciones cabalísticas con la diversa tipología alienígena que se remonta a la historia del Valle del Indo y la civilización aria, mostrando una imagen completa de lo que nos ha sucedido, pero solo en el mito. Del mito, de hecho, existe una imagen de pasado, presente y futuro, mientras que en la historia se da una visión parcial de cómo fue el pasado del ser humano y cómo puede ser su futuro. El mito, en su expresión junguiana, representa la imagen del eterno presente, donde las funciones de onda de pasado y futuro colapsan en un único presente. Génesis 1 y 2 se enfrentaron al problema del hombre con una mirada hacia el pasado, mostrando cómo el universo en el que estamos inmersos no es más que un holograma virtual, donde el concepto que prevalece es el dual. Se cree erróneamente que todo existe porque existe lo contrario de todo. El concepto completo se corresponde a la idea antitética de vacío, donde reina la combinación del bien y del mal. Génesis 3 aborda el problema del eterno presente, basándose en la descripción de este marco experiencial. Partir de los datos obtenidos del estudio de la abducción, hipnosis regresiva, simulaciones mentales, TCT, FMS, Simbad y otros, y de los datos que se puedan obtener de la física cuántica moderna. La experiencia personal de quien escribe nos ha permitido formular un panorama completo de la realidad virtual en la que estamos inmersos y nos proporciona la clave para gestionarla, ya que, como ya hemos dicho en otras de las partes, somos los autores de la propia creación, los que creamos, y como tales, podemos hacer lo que nuestra conciencia crea conveniente hacer. Los tres ejes de la virtualidad. En trabajos anteriores habíamos mostrado cómo la física cuántica, en la versión moderna de Bohm, considera al universo como un holograma tridimensional, no solo porque existe altura, anchura y longitud, sino debido a que estas tres dimensiones podrían ser declaradas existentes también para el eje del tiempo y de la energía potencial. En otras palabras, el concepto de universo fractal tridimensional nos dice que lo que sucede en el eje del espacio, del tiempo y de la energía sigue la física tridimensional de los hologramas, en la que una pequeña parte del todo contiene el todo, aunque menos definido. En este contexto, el modelo de ser humano que habíamos construido se relacionaba con su contenedor, su cuerpo, que tenía tres dimensiones de espacio, de tiempo y de energía. En cambio, los otros tres componentes del hombre, al que le dimos el nombre de alma, mente y espíritu, se relacionaron con tres descripciones que no eran iguales para todos. El alma se relacionó al dominio del espacio, la energía y la conciencia. El espíritu se relacionó al dominio del tiempo, la energía y la conciencia, y la mente al espacio, el tiempo y la conciencia. Habría que recordar que, mientras que el espacio, el tiempo y la energía eran parámetros virtuales reales que podían ser modificados, la conciencia se relacionaba solo con la realidad real, por lo tanto, inmutable. En este contexto, también se puso de manifiesto que la física moderna no toma en cuenta la conciencia, ya que no se puede medir, tan solo es indirectamente detectable, de manera misteriosa. Algunos físicos llaman a estas misteriosas maneras de manifestarse de la conciencia, con el término un tanto incierto de parámetros ocultos, parámetro ocultados por los medios físicos, algo que, por ahora, usted no puede ver, pero que en el futuro será medible y explicará todo lo que ahora aparece, pero que no está contextualizado en una teoría física del todo. Un ejemplo de las contradicciones de la física se puede ver mediante el estudio de la dualidad onda-partícula, ya que en el estado actual de la investigación física,
Nadie sabe cuál es la relación que vincula la idea de onda al comportamiento de las partículas de la materia. En este contexto, los físicos como Penrose o Bohm hablan de parámetros escondidos, pero esto lo vamos a tratar más adelante. En nuestra marcha, teníamos la intención de realizar una investigación sobre el fenómeno de la interferencia alienígena. Utilizando los métodos mencionados anteriormente, nos dimos cuenta de que las tres partes principales que ocupan el cuerpo humano son alma, mente y espíritu, y que podían ser comparadas al concepto esotérico de la Santa Trinidad, la Trimurti, de las cuales forman parte la mente con el cuerpo calloso, el espíritu como hemisferio izquierdo y el alma como el hemisferio derecho, aunque también como lo neutral, lo masculino y lo femenino. Todos estos conceptos encontraron un amplio espacio emocionante entre los escritores esotéricos, desde la señora Blavatsky a los de Steiner, hasta fundirse con la física moderna de Fritjof Capra. Las simulaciones mentales puestas en marcha por mí y probadas en diferentes sujetos, abducidos por interferencias de fuerzas exógenas al planeta, o simples seres humanos en busca de respuestas, nos dieron una visión del hombre como de un ser triple, es decir, aunque externamente se observa una sola cosa, el contenedor o cuerpo. Dentro, en su interior, alberga al alma, la mente y el espíritu, provistos de tres conciencias diferentes, de gran importancia para el dominio geométrico, propio de la conciencia. Se debería repetir que, siempre de acuerdo a nuestro esquema descriptivo, el alma mostró poseer diferentes contenedores en el eje del tiempo, que en sustancia estaban presentes casi simultáneamente en todos los recipientes, que caracterizan el viejo concepto de reencarnación que describe el psiquiatra Brian Weiss en sus obras. Weiss utilizó la técnica de la hipnosis regresiva para el tratamiento de naturaleza psicológica de sus pacientes, haciéndoles revivir el trauma que desata la psique. A menudo, ese trauma no se encontraba en la vida actual del paciente, sino en una vida pasada o futura. Weiss no está en condiciones de conocer la física del quantum de Bohm, y no sabe que el tiempo no existe, sino que todo sucede en un presente continuo, y considera que la hipnosis es en realidad un sistema que habla con el inconsciente profundo. Según Weiss, la hipnosis serviría para revivir los recuerdos, incluidos los de otras existencias colocadas en el eje de tiempo, en lugares diferentes al actual. En cambio, los conceptos del universo holográfico de Bohm nos llevan a un universo local, donde el tiempo no existe. Esto significa que no hay vidas pasadas o futuras, sino que todas ellas se producen simultáneamente al mismo tiempo. Si esto es así, en la hipnosis, el sujeto no revive un pasado estático ya sucedido, sino que determina lo que está sucediendo ahora en su pasado dinámico, incluso siendo capaz de cambiarlo a su voluntad. A medida que la conciencia de la parte anímica es siempre la misma a través del tiempo, y como el autoconocimiento es el mismo en todos los puntos de la línea virtual del tiempo, el trauma que produce la psique al sujeto analizado por Weiss puede ser reconocido en cualquiera de estos puntos, y se resuelve automáticamente a lo largo de la línea temporal. En otras palabras, el trauma es experimentado y entendido siempre de una manera diferente en la mente de los diferentes sujetos que conforman la línea de tiempo, en forma de pseudovidas pasadas. En base a esto, siempre existe el mismo generador de trauma. Si el sujeto tiene miedo en una de sus existencias de ser abandonado por su pareja, en otra vida, él será el que abandone, y en otra existencia, va a trabajar para no desprenderse nunca de su pareja. Experimentará el trauma de la separación y el abandono, en miles de diferentes submodalidades. En resumen, era obvio que el concepto de karma, tan querida por algunas filosofías orientales y robado hoy por la New Age o Nueva Era estadounidense, podría de alguna manera encontrar la justificación de su existencia, basándose en la cuántica de Bohm y en la hipnosis de Weiss. Pero lo más importante es que este viejo concepto fue demolido por la hipnosis realizada por quien escribe, donde todo parecía normal,
excepto por el hecho de que las cosas podrían ser cambiadas a través de un acto de voluntad de la conciencia anímica. El alma, por tanto, podría habitar varios contenedores en el mismo espacio, pero rigurosamente en diferente tiempo. Según nuestras reconstrucciones hipnóticas, el sujeto en estado de hipnosis se encuentra dicotomizado y la parte anímica, aislada de su contexto, lo que nos proporciona explicaciones y descripciones del universo, desde un punto de vista totalmente atemporal, señalando al espíritu y a la mente como sus dos socios, con diferentes características y diferentes conciencias. Así que éramos capaces de resolver algunos problemas de psiquismos incorrectos, de no abducidos, haciéndolos revivir el trauma en la hipnosis regresiva, en cualquier punto del universo temporal, y reprogramando ese punto con las técnicas de reprogramación, mediante la programación neurolingüística, PNL. En este sentido, cabe recordar que el PNL utiliza el concepto de línea de tiempo, o la línea de tiempo, descubierta por Bandler y Grinder, en el mismo sentido de la física de Bohm, o con la misma visión de San Agustín. Nuestro estudio ha puesto de manifiesto el hecho de que reprogramar con la intención de cambiar el pasado o el futuro, con un acto de voluntad en el presente, crea cambios en todas las partes de la línea de tiempo de la persona, curando ese trauma, borrándolo y transformándolo. Ahora el trauma nunca existió. Cabe destacar que lo que se cambió fue la visión de la realidad virtual, que es editable, de espacio, tiempo y energía. No perdió el conocimiento de la experiencia, que era parte de la expresión de la situación en el mundo virtual de la conciencia. Este aspecto llevaba al sujeto a olvidar, no solo su trauma, sino también el haberlo sufrido alguna vez, sabiendo lo que significaba estar traumatizado, en el viejo contexto. El uso de este vacío legal nos permitió experimentar esta misma técnica entre los abducidos, dejando claro para la persona abducida la virtualidad de su experiencia y verificando si en algún momento en el futuro sería de nuevo reabducido. En algunos casos el sistema funcionó, pero en otros no, y en los primeros experimentos no entendíamos la causa de estos resultados tan extraños. Ahora estamos en condiciones de darle una solución a este problema. Pero continuemos describiendo el universo holográfico del alma, la mente y el espíritu. Espíritu y espacio. La parte espiritual parecía poder estar compartida con otros contenedores, pero en un solo tiempo y en diferentes espacios. Esto significaría que el espíritu del Señor, X, tendría otros recipientes puestos en lugares diferentes, pero con su eje del espacio colocado en diversos puntos. A pesar de que estábamos menos interesados al principio de nuestra investigación por entender este fenómeno, quedaba claro que estábamos buscando alguna evidencia que pudiese corroborar nuestra hipótesis de trabajo. Un día, me encontré con un guitarrista toscano, que me dijo que desde siempre experimentaba como un flash mental, que le hacía vivir una situación muy especial. Se veía en un contexto diferente. Se podía ver claramente como si fuese una chica, cantante, residente en una ciudad extranjera. Vio claramente que las situaciones correspondían a otro contenedor, colocado en el momento actual, pero en un espacio diferente, sin especificar. Un día, nuestro guitarrista entra en una tienda de discos a comprar un CD de su cantante favorita. En el CD observó por primera vez la fotografía de esta cantante. De pronto, reconoce en esa chica al contenedor con el que compartió la brutal experiencia, incluyendo todas las experiencias corporales, como si su conciencia fuera identificada por una cámara colocada en el cuerpo de otro. Cuando esta famosa cantante viene a Italia para un concierto, el chico acude al evento y trata de entrar en el vestuario de la cantante, sin saber para nada lo que pasará. Al fin, tiene éxito en su intento, y le sucede lo imprevisible. La chica lo reconoce. Ella también tenía el mismo flash mental, pero sintió que era un varón y tenía los pedazos de vida que pertenecen a nuestro guitarrista, que ella experimentaba como visiones internas. Vemos que en los recuerdos de vidas pasadas, próximas entre sí en la línea de tiempo, a menudo se encuentran concordancias exactas
que demuestran con certeza que estos episodios, como se observa a través del doble reconocimiento, son o vienen de algo espiritual, que combina a muchas personas que al parecer nunca se encuentran. Ese algo espiritual se encuentra muy alejado en el espacio, en vida, y con sus almas y espíritus en el mismo instante espacio-temporal. Resulta complicado realizar investigaciones que demuestren particularmente esta complejidad desde un punto de vista científico, es decir, estadísticamente y esas cosas. Está también el hecho de que el alma o espiritualidad puede ser colocada en otro planeta, así como en lugares y tiempos diferentes, y por lo tanto difícil de alcanzar, excepto con técnicas de meditación apropiadas, de las cuales la ciencia moderna no tiene ningún deseo en conocer. Y menos aún, si se debe hacer mediante la aplicación de los parámetros habitualmente ocultos. Es importante exponer, en este contexto, el hecho de que las tres conciencias, o más bien la conciencia correspondiente al alma virtual, a la mente y al espíritu, no son intercambiables entre ellas. En otras palabras, están completamente separadas unas de otras, y no pueden interferir mientras trabajan en niveles completamente diferentes. Un análisis de la interpretación propuesta por nosotros trabaja con la hipótesis de que la conciencia no puede ser manifestable y descriptible solo como un punto adimensional en el centro de los ejes de espacio, tiempo y energía, con su correspondiente conciencia como expresión de la comprensión del universo virtual, que puede ser expresada como un vector. Pues bien, este vector es perpendicular a los dos vectores que lo componen, porque representa el producto vectorial. Por ejemplo, alma está constituida por el espacio y la energía. Por lo tanto, la comprensión de la conciencia del alma se dirige a su eje de tiempo. Por lo tanto, la expresión de la conciencia del espíritu se dirige a su eje del espacio. Y por último, la comprensión de la conciencia de la mente se dirige hacia el eje de la energía. Es fácil ver que el ser humano en este cuadrante del universo ve el tiempo ir en una sola dirección. El espacio solo será positivo y la energía principalmente negativa por convención. La energía del sistema está vinculada a la energía potencial y a su vez está vinculada al concepto de la masa, es decir, de la materia. Aunque la conciencia de la energía puede tener también aspecto antimateriales o el espacio puede ser negativo, tan solo ahora se está empezando a entender cómo la flecha del tiempo no necesariamente debe ir en una sola dirección. Pero de esto hablaremos en breve. El tercer eje, la mente y su papel. A lo largo de esta descripción, hemos descuidado el eje de las energías potenciales que le correspondía al eje de la mente. Por analogía, es posible asumir que, como para el eje del alma el dominio era el tiempo, y para el eje del espíritu era el espacio, para construir un modelo de universo homogéneo, el eje de la mente tenía que ser el campo de aplicación de la energía. Del análisis de este eje vino la sorpresa más importante para la comprensión de cómo se construyó nuestro holograma universal. La idea obsesiva de la nueva era siempre hace hincapié en el hecho de que la mente miente, y de que ese es el problema de la comprensión humana. Y por supuesto los ángeles buenos, o los alienígenas buenos, sabían que nuestra mente no funcionaba y nos lo repetían constantemente, a través de las apariciones, canalizaciones, y de los gurús viejos y nuevos iluminados de última hora. De hecho, la rabia contra la pobre mente nos había hecho dudar. Por lo general, detrás de las declaraciones de los aliens, se encontraba la gran sospecha de que ellos querían engañarnos con sus tonterías, solo porque íbamos a examinar aquellas situaciones que proporcionaban datos para la adquisición de conciencia que, como ahora sabemos desde hace mucho tiempo, los alienígenas, los dioses y los demonios de este universo, más o menos los falsos creadores, no quieren. La mente, es la que tiene menos conciencia de todas, viene engañada por la maga del universo, etcétera, etcétera. La primera sospecha de que las cosas no eran así venía del análisis de aquellas porciones de la hipnosis que considerábamos menos importantes al principio, donde el sujeto, a través de su parte anímica, dijo que las cosas eran difíciles de entender, al menos para nosotros en esos momentos.
A partir de la inspección de la hipnosis y de otros eventos, empezamos a ver que el eje de energía manifestaba la tercera parte del engaño, la más sutil e inesperada. Era un engaño, pero muy diferente de lo que nos esperábamos. El ángel anunciador, salvador, protector. Nos habíamos dado cuenta de que los abducidos que se habían liberado del problema de abducción habían adquirido un cierto nivel de conciencia y estaban sujetos a ciertos fenómenos colaterales. Algunos veían o pensaban que ellos percibían figuras angelicales en forma de pseudoprotectores que dentro de las simulaciones mentales autoinducidas o de los sueños, a menudo los observaban en silencio, dando información, a veces, a la persona supuestamente exabducida, en lo que debía hacer. Estos exabducidos estaban empezando a venir a nosotros, reportando estos eventos. Al mismo tiempo, otros no abducidos, pero que habían seguido el camino de la autoconciencia, parecían tener las mismas advertencias. El ángel Miguel y Rafael, o cualquier otro así, se les mostraban, con alas. A veces era una figura sencilla y luminosa que te miraba con simpatía y al que si le preguntabas sobre quién era, al parecer, en ese punto, te prescribía la receta de la vida. Siempre nos quedamos decididamente dudando sobre estos eventos, porque creíamos que ninguno en el universo pretendía ayudarnos, y si lo hacía, era porque le convenía. Quien quiere ayudar decide no interferir con nosotros, porque si lo hiciera, nos impediría comprender ese acto de adquisición de conciencia, que es y seguirá siendo un acto muy personal. Solo la presencia de un proyecto común significa que los esfuerzos del grupo no están dirigidos a objetivos personales, sino que le pertenecen a la sociedad del futuro. Quien quiere ayudarte a menudo te recomienda y te da consejos que parecen servirle a él y no a ti. Podemos verlo en docenas de ejemplos en la historia del arte contemporáneo, desde la voluntad política pidiendo el voto, y pareciendo que lo haga por usted, aquel gerente que quiere contratarte y te quiere hacer ver que te hace un favor, el sacerdote que quiere confesarte, porque está feliz si vas con él al reino de los cielos. La figura de estos pseudoángeles se le aparecía a la gente con un cierto nivel de conciencia, y no a todos. Te señalan el camino, pero te dicen que eres superior a los demás, que eres bueno, que mereces más. Y para ello, a continuación, quieren que vayas a ellos, hacia una especie de premio de lugar, una residencia de oro en la que estarías con tus compañeros y no en este valle de lágrimas, porque por tu comportamiento mereces subir al siguiente nivel superior. Las mentes más experimentadas no suelen caer en esta trampa, porque sienten que hay alguna nota discordante en todo esto. Pero la mayoría de las conciencias anímicas que se encuentran poco integradas lo hacen, por así decirlo, desde el talle de su ego y tienden a caer en esta trampa. El sujeto de este tipo, a menudo abducido, liberado del problema alienígena, es engañado y decide escuchar la voz del ángel o entidad buena de apariencia juvenil, que no les obligan a hacer nada, pero que se encara ferozmente si tratan de expresar disidencia. Hace unos años empecé a registrar en las experiencias de los abducidos, tanto en sueños como en hipnosis, actitudes permisivas hacia estos seres extraños, que al inicio de nuestra investigación, cuando se sabía poco o nada del hombre primigenio, el arconte de Piscis Sofía, que tuvimos que cambiar por su voluminosa presencia. De hecho, destaco una vez más, que en estas visiones la mente actúa de traductor de arquetipos, y nunca se equivoca al señalar determinadas cosas, según la sensación arquetípica que el alma o el espíritu le proponen. El hombre primigenio o UUP, como habíamos identificado en la primera parte de esta investigación, siempre se presenta con ciertas características totalmente diferentes de este ángel bueno. Además, en estas apariciones, el buen ángel se presentaba como aquellos que lo veían. En el ambiente mental en el que aparecía, esto siempre se cumplía. Aparecía igual a ti, vestido igual, con tu misma altura. Tú eras como él, o si no, es que eran más de uno. Análisis de mensajes. PNL sobre el ángel. Los mensajes que me habían entregado siempre tenían las mismas características,
y a menudo presentaban mensajes que iban dirigidos hacia mí, y no hacia los abducidos que los recibían. Tratamos de comprender el significado de alguno de estos mensajes, que el abducido de turno, habiendo adquirido un alto nivel de conciencia, nos reportaba. Hacemos hincapié en que este tipo de mensajes, aunque de diferentes maneras, nos llegaron al mismo tiempo en ese periodo, desde diferentes fuentes, tanto desde el mundo de los abducidos como por personas alienas a las abducciones, con una historia de investigación personal a través de técnicas de meditación o lo que sea. El abducido se esfuerza en decir que es él el que ha pasado de ellos, y no a la inversa, porque ellos en teoría no pueden llegar a nosotros. El sujeto que trae el mensaje para mí afirma haberlo escrito la mañana después de un sueño lúcido y que no sabe, para nada, lo que significa el mensaje. Analicemos el aparentemente aberrante e incomprensible mensaje. Este largo texto de apariencia predominantemente nueva era nos sirvió para comprender lo que se encuentra tras estas revelaciones. Vamos a leerlo con paciencia un par de veces y lo comentamos al final. La importancia de la recuperación de los dos discos es ahora una fuente de conflicto entre los poderes de la existencia vibracional. El disco solar activador fue creado en la materia ilusoria para permitir el conocimiento. Las copias de la orden se han hecho en varias áreas con el fin de desviar el descubrimiento de la original. El disco servirá para comprender los principales meridianos de los solsticios y equinoccios, creando las condiciones adecuadas que le permitirán unir los dos mundos. Vibración superior e intermedia hacen apagar las más bajas. Por lo tanto, el encuentro con las dimensiones actuales, para usted, no son visibles. El disco, un puente a la sensación física, es la clave. Se utilizará para encontrar el haz de energía que borrará los procesos calculados de la máquina. El segundo disco, disco BH, de acuerdo con la tecnología de la luz, debe volver a conectarse a la máquina desde el disco activador electromagnético y conducir la energía a una parte de las frecuencias, modificadas para abrir el portal y deshacer las frecuencias más bajas. Esto servirá para estimular el pulso de las energías cósmicas, por lo que crea un vórtice, un puerto en el campo electromagnético de la Tierra, donde los ciclos de creación original de la migración se reúnen y su trayectoria original de expansión vibratoria vuelve a conectarse a la matriz que lo genera. El mecanismo fue manipulado por las fuerzas opuestas, que creando una frecuencia de acoplamiento, lograron tomar el dominio de los hologramas ya existentes, de los que forma parte. La tecnología de la luz se incluyó en una representación holográfica humana, a través de las ideas del funcionamiento de la maquinaria de la conciencia. Los experimentos fueron fundados por un principio de condensación y de la conducción eléctrica a través de los discos rudimentarios, que fueron destinados a la producción de alta tensión de energía frecuencial. En los experimentos la energía se conecta a dos discos. Uno de los discos se utiliza para convertir la energía, que a su vez se habría entregado en forma compatible, corrientes de alta frecuencia y tensión, actuando para la producción de nuevos fenómenos de tipo eléctrico. Los discos fueron capaces de producir corrientes y oscilaciones de campo subsiguiente para cruzar distancias vibratorias considerables. El segundo disco se utiliza para recibir la energía modificada y amplificada por un mecanismo de radio frecuencial. Algunos discos estaban recibiendo radiación electromagnética para explotar las tensiones de la Tierra y obtener una frecuencia de energía ilimitada. Las primeras antenas estaban tomando energía a partir de las expresiones climáticas alteradas. La documentación completa de los primeros experimentos que servirían para modificar la energía se tomó y oculto para el diseño de la activación auroral. Otra representación holográfica muy cercana a la humana, en términos de espacio-tiempo, ha comprendido el experimento de los discos, aunque nunca han efectuado grandes ensayos.
Incluso su comunicación fue silenciada, porque su intuición les había llevado a comprender dónde estaba posicionada una de las grandes máquinas de la conciencia. Tu intuición te ha llevado a tal representación holográfica para continuar el curso. El disco, clave de la conciencia, se ha inmortalizado en las obras realizadas por las representaciones holográficas de los distintos ciclos. Una comunicación indirecta para no revelar el poder. Incluso civilizaciones no terrestres, representación holográfica de energía reflejada de primer tipo, han comunicado su valor, hablando a través de lo que llaman la geometría sagrada, a través de representaciones evidentes. No todo el mundo entendió el mensaje, porque el ancla en 3D no facilita la interpretación. Una forma de no olvidar lo fundamental. En el pasado, las máquinas de la conciencia fueron utilizadas para permitir la condición de 3D y al mismo tiempo tener acceso a la condición original y cruzar los límites multidimensionales. Un intercambio de información con otros tipos de frecuencias. Esto sucede todavía en pequeños fragmentos, lo que tú llamas sueños. Inicialmente, el intercambio se llevó a cabo solo con la energía reflejada de primer tipo, representación holográfica del hombre gigante, quienes idearon las máquinas que han visto la evolucionada vibración. El objetivo era ralentizar ciertas frecuencias, ralentización constante, hasta conseguir la aceleración espontánea, a través de las experiencias de la materia, lo que la energía reflejada de primer tipo no quería hacer. Parte de este objetivo se ha logrado en este ciclo. Algunas fuerzas vibratorias están estabilizándose en el 3D, alcanzando el poder para llegar a la matriz, cada vez más superior que la energía reflejada de primer tipo. Esto asegurará que la energía reflejada de primer tipo es expulsada, junto con las frecuencias bajas cuando se termine el proceso, una trampa inesperada para su creador. Para crear las condiciones para una vibración independiente, el disco solar se conectará al disco Ba. La tecnología de luz dará acceso a la nueva experiencia de reunirse con la nueva energía de creación divina o matriz generadora. Una conexión entre las dimensiones de luces. El sistema tiene la capacidad de prevenir las energías opuestas para ser capaces de participar y para interferir con la vibración de la madre. Manipular mejor las máquinas de la conciencia al final del ciclo servirá para facilitar el paso de la nueva condición vibratoria a la fuente madre. Sin embargo, el proceso puede acarrear riesgos en el momento que la conexión del rayo de luz, de la energía madre, entre en conflicto con la nueva energía reflejada evolucionando, vuestro, producto de la experiencia 3D, para anular del todo los espacios con más pulsos de baja frecuencia. Al principio todo esto se hizo de forma reducida, de manera que el choque ha generado dos vigas de energía reflejada, una con más potencial y la otra con menos. Las frecuencias altas, energía reflejada de primer tipo, y las bajas frecuencias, energía reflejada de segundo tipo. De ahí la conciencia vibratoria positiva y negativa, el bueno y el malo, el calor y el frío, la luz y la oscuridad. En el centro, las diversas reflexiones generadas por la vibración energética. Las máquinas tienen la posibilidad, en el momento exacto, de facilitar este paso. Este es el momento de correr el riesgo. De esta forma se le dará la conciencia permanente y la posibilidad de acceder a los planos superiores. La renuncia dará lugar a seguir desempeñando una experiencia tridimensional, y la experiencia de un nuevo ciclo se perderá, como ocurrió en los otros ciclos. Hoy en día se están ejecutando peleas reales entre los poderes vibratorios y lo que ocurre en hologramas de la tercera dimensión, a través de la conexión de pequeñas resonancias de pulsaciones alternas, lo que se llama mente. Traducido,
Es una guerra real en 3D del pensamiento del ser humano, un obstáculo para la parte final de su experiencia. La causa de esta colisión se atribuye a la manipulación frecuencial inducida por los sujetos con fuente vibratoria de la energía reflejada de segundo tipo. Los sujetos con frecuencia de la segunda reflexión de la matriz. A través de las frecuencias de microondas se efectuará un control real de vuestra sección holográfica, causando consecuencias también al otro conectado a usted en otra dimensión. El sujeto holográfico de segundo tipo está apoyado por algunos representantes pertenecientes a la facción holográfica de primer tipo, energía reflejada de primer tipo, influenciados por las mismas frecuencias acondicionadoras. Las frecuencias atravesadas por microondas han sido manipuladas en otros ciclos, pero en este momento, ya que la matriz de energía total aumenta sus impulsos también, las manipulaciones aceleran su curso. Cuando la frecuencia de microondas alcanza el organismo humano, la parte vibratoria del holograma 3D, esta parte, energía reflejada de primer tipo de la matriz, se transforma cambiando la ruta de su frecuencia. Este proceso continuará para alterar el holograma 3D. Vuestras acciones serán inducidas y no espontáneas. Lo mismo sucederá con la Tierra. El proyecto de activación aural ha sido ideado para la manipulación total. El proceso será activado por antenas de contraste colocadas en diversos puntos de la Tierra. Las antenas emiten fuerzas negativas de baja frecuencia, que se pusieron en marcha en la alta atmósfera, frecuencias sutiles, con un efecto de refracción que va a dominar los impulsos regidos por las antiguas máquinas de comunicación multidimensional. La máquina de comunicación multidimensional fue creación de la primera sección holográfica, hombre gigante, generada de la primera fuente reflejada de la matriz, evolucionada de su frecuencia decidida a generar reflexiones de energía, hologramas dentro de holograma. La representación de la máquina se materializó junto con las representaciones de tipo animal y la forma a través de la evolución vibratoria, que utilizando pulsos de baja frecuencia constantes, mantuvieron al ser humano en un estado constante de 3D. Los primeros colonizadores de representación 3D, sección holográfica refleja, fueron inducidos por la energía reflejada de primer tipo para vibrar a frecuencias bajas y consistentes, con el fin de ser expresados en una condición material y así crear la experiencia completa, por lo que podrían conocer el final a través de la materia. Los pueblos 3D continuaron el trabajo a la espera de ser capaces de llevar a cabo la intención de la energía reflejada de primer tipo. Querían conseguir el poder absoluto con el objetivo de ampliar su matriz energética y volver a conectarse a la matriz madre. El mecanismo de las máquinas se controló y se estabilizó en cada salto de frecuencia, el final y el comienzo de un ciclo. Con este procedimiento, con cada salto vibracional, todos los hologramas del holograma adquirieron una nueva conciencia, aumentado su fuerza de expansión, una forma de lograr la iluminación absoluta. La furia de la estabilización de las máquinas viene de hologramas paralelos creados por el reflejo de la segunda matriz, que se acopla al reflejo vibracional de primer tipo, tratando de lograr la misma expansión. Los hologramas de vibración refleja de segundo tipo no pueden evolucionar de forma independiente, ya que, con pocas vibraciones, incluso evolucionando, se acaban agotando. Al acoplarse al primero, serán capaces de sobrevivir con sus impulsos de forma constante. Solo a través de este sistema se puede ver la realidad tal como vosotros la conocéis. La expansión y la fuerza frecuencial de la energía madre ha alcanzado la máxima evolución, entonces la máquina de representación holográfica está perdiendo su efecto. Contrastada y modificada continuamente, en lugar de perder esta condición,
se refleja en los hologramas de vibración de segundo tipo. Nosotros somos una representación holográfica, perteneciente a vuestra emisión de vibratoria. Tenemos otra condensación, pero alentamos a vuestra evolución para reunirnos en la energía madre. Tenemos un estado diferente de conciencia, ya que nunca se ha limitado por las energías de contraste. Somos la estela de luz que rodea vuestra constante. Dado que sois nuestra fuente vital, estamos tratando de liberaros a través de la iluminación rápida, para que podáis realizar vuestra unión a la matriz. Comentario al mensaje. Aunque algunas partes del mensaje no son claras y no se conocen con exactitud, se nota inmediatamente la mención de la presencia de algunos discos que parecen ser de naturaleza tecnológica, que otras fuerzas han construido para alterar las frecuencias del universo, que se define como holográfico, y en 3 dimensiones. El molde del mensaje tiende a ser de naturaleza tecnológica, ya que describe los campos electromagnéticos, microondas, frecuencias relacionadas con la representación de la virtualidad, exactamente como la que describe Bohm a nivel físico, y como lo hemos enmarcado en nuestro trabajo anterior. Los 2 discos a los que hace referencia se identifican, uno como solar, la expresión arquetípica del espíritu, y el otro como Ba, expresión similar del término egipcio que significa Ba, alma. Se refiere a 2 niveles principales de frecuencias que la máquina habría emitido para construir todo el universo y sus criaturas. Las 2 primeras frecuencias se conectan a un universo dual y, en particular, al bien y al mal, al blanco y al negro, donde la primera y la más alta frecuencia estaría conectada a la virtualidad de seres muy grandes, clasificados por nuestros estudios anteriores como los primeros hombres, el Adam Kadmon, de la tradición judía. En el lado opuesto habría los seres negros, cuyo mundo se cierra debido a que su frecuencia se baja. Se refiere a un periodo en el que un hombre, que se define como la representación holográfica humana, habría entendido la tecnología de la luz, lo que estaría detrás de la operación de los discos, la producción de energía en diversas formas, una de las cuales sería la base del proyecto llamado Aurora, la descripción de la cual se ve claramente que es la descripción del proyecto HARP. Uno de los científicos más interesantes que ha trabajado en discos giratorios, tanto en el campo mecánico como en el electromagnético, fue Nikola Tesla. Su turbina de disco giratorio con eficiencia teórica del 92% es solo una pequeña prueba. Es una turbina sin aspas, inventado en 1913. Para funcionar, esta turbina utiliza uno de los efectos de la capa límite, que es la adhesión viscosa, o desaceleración de un fluido que se ejecuta en el entorno de una superficie. Esta desaceleración conduce a una reducción de la energía cinética del fluido, que se adhiere a la superficie. Si la superficie tiene la forma de un disco, el impulso se transfiere desde el fluido a la turbina, para que se genere una copia motriz que hará girar la turbina. El texto del mensaje se refiere a las propiedades de estos discos, que serían capaces de moverse en el espacio, como las distancias vibratorias que se definen en el texto original. En un documento de 1911 en The Sun, Tesla describe su máquina voladora. Doctor. Nikola Tesla anoche se apoyó cómodamente en su silla en el Waldorf y habló en voz baja del avión sin alas, propulsores u otros mecanismos de aviones ya familiares, que se movían en el espacio a velocidades increíbles, o llevar más lentamente el transporte de cargas pesadas, y en cualquier caso siempre con seguridad, como el más mundano de los vehículos de ruedas. La aplicación de este principio dará al mundo una máquina de vuelo diferente a todo lo existido anteriormente. No tendrán alas, reactores o instrumentos de cualquier tipo de los utilizados hasta ahora. Serán pequeños y compactos, extremadamente rápidos y, sobre todo, perfectamente seguros en la mayor tormenta. Se podrán construir en cualquier tamaño y peso que se quiera llevar. Quien esté familiarizado con los principios de funcionamiento del llamado avión convencional, entenderá que la máquina voladora de Nikola Tesla describe en estos pasajes de 1911
tiene que ser un vehículo con antigravedad, por lo que es un verdadero plato volador. La figura de Nikola Tesla ha sido muy discutida desde el punto de vista tanto histórico como científico. Hay personas que lo consideran un genio de la física, y algunos científicos lo consideran un visionario. En pocas palabras, Tesla gusta a la gente común y es odiado por los físicos. Por ejemplo, en el artículo titulado Nikola Tesla, un técnico práctico con muchas ideas de gran interés, pero lejos de un enfoque científico a los fenómenos, por Roberto Renzetti, se describe la figura de un científico visionario. Sin embargo, deja de lado todas las declaraciones e imaginativa de ciencia ficción, exagerando especialmente la descripción de sus descubrimientos, con una cierta pereza y facilidad para relacionarlo con algunas negligencias e incapacidades respecto a la realidad de la física moderna. El autor cita algunas de las frases que, según él, serían manifestaciones evidentes para la multitud sobre su locura. No hay nada que esté dotado de vida, del hombre, que ha esclavizado a los elementos, la criatura más ágil, en todo este planeta que no se balancee durante una rotación. Cada vez que una acción es generada por una fuerza, incluso infinitesimal, el equilibrio cósmico se altera y el movimiento universal sufre sus efectos. Esta frase, que es la marca de la locura en el artículo citado, por desgracia para el autor de esta crítica, es ahora más que nunca cierta, tanto a los ojos de los escritores parafísicos como para Fritjof Capra, El Tao de la Física, Ediciones Adelphi, o para físicos como Bohm, o los teósofos, como San Agustín o filósofos como Krishnamurti. El texto de esta revelación que estamos examinando continúa dando información sobre una civilización no terrestre que hace referencia a la frecuencia de primer tipo, identificable, como habíamos dicho antes, con los primeros hombres. Estos, a través de la geometría sagrada, nos darían información sobre estos discos y sus propiedades. Un mensaje oculto, no para todo el mundo, en el que, según nuestros estudios, se ve claramente a los círculos de la cosecha, en todas sus manifestaciones. Esta información, además de estar de acuerdo con nuestra interpretación, es siempre una visión más interesante. De hecho, el que nos habla no es el primer hombre, sino algo que es mayor en jerarquías cósmicas. También se dice claramente que el primer hombre es el creador de la máquina, que permitió el intercambio de información entre las diferentes áreas del universo, facilitó la comprensión del mismo y lo construyó alterado, a voluntad, así como se muestra en nuestros estudios anteriores. Queremos destacar en este contexto como el primer hombre, que no quería experimentar la parte física virtual del universo, editó y alteró a través de la máquina las frecuencias del holograma. También mencionó el hecho de que la creación no estaba prevista en esta dirección, y que el primer hombre deseaba bloquear las frecuencias que estabilizaban el universo holográfico, para que siempre se mantuvieran constantes, evitando que los seres humanos evolucionen y asegurando su futuro, de inmortalidad infinita. Después de otras declaraciones, ahora es más fácil de interpretar la base de esta lectura clave, que habla de la probabilidad de terminación del experimento universal, que se convierte en clara referencia a la dualidad del mito de lo bueno y lo malo que, en Génesis 2, habíamos encarnado en Shiva, energía reflejada de segundo tipo, y Vishnu, energía reflejada de primer tipo. En este punto, después de la necesidad de presentar la situación pasada y presente del universo claramente para aquellos que saben leer científicamente, y como para querer servir estas declaraciones para ganarse la confianza del lector, la otra parte, no tan partidista aunque solo en apariencia, se lanza a una descripción de las guerras entre diferentes especies de control holográfico del holograma. El interlocutor denuncia la posibilidad, por parte de la raza humana, el holograma energético de primer tipo, de poderse encontrar con la posibilidad de tener que empezar todo de nuevo en otro periodo galáctico, Yuga, o bien, si las cosas andan buenas, de poder subir o ascender según la nueva era a diferentes situaciones vibratorias y evolucionadas, los llamados planos superiores. Se hace una mención específica al sujeto holográfico de segundo tipo,
los seguidores de Shiva, el alienígena Ra de nuestras publicaciones, que, a través de la ayuda de sujetos holográficos descendientes de primer tipo, los aliens identificados con las siglas Horus, tratan de manipular a la raza humana. Este proceso se llevará a cabo mediante el sistema HARP, que emitirá frecuencias bajas, alterando la voluntad humana. Y después de toda esta información, totalmente creíble para nosotros, aquí nuestro interlocutor se presenta y dice ser una expresión vibratoria particular con condensación diversa, que se puede interpretar como los seres sin cuerpo. Estos seres facilitarían nuestra evolución, pero no por amor a nosotros, sino únicamente porque se alimentan de nosotros. Somos su fuente de vida. En el momento en que se hizo esta declaración, junto con otras similares pero menos completas que nos dieron, todavía no habíamos completado la comprensión total del problema alienígena. Nuestro interlocutor expresa esto diciendo que ellos quieren ayudarnos en el proceso de liberación de las diversas fuerzas alienígenas de primera y segunda clase o vibraciones, a través de una rápida iluminación. Así es como se define en el texto. De hecho, en nuestra opinión, este proceso de liberación se llevó y es llevado a cabo por nosotros mismos, sin ayuda de nadie. El análisis lógico del texto, el sujeto, el exabducido que tenía esta comunicación, no sabe para nada lo que significa, ya que no tiene conocimiento del proyecto HAARP, y tampoco ha leído ninguna de las obras del que escribe. Incluso si ha habido contacto con el suscrito, ha sido a nivel exclusivo de 6 hipnosis regresivas, diseñadas para llevar al sujeto mismo, a niveles de conciencia que le sirvieron para liberarse del alienígena, con el uso de técnicas para la alteración del holograma, esas cosas que la Iglesia llama milagros. También sostiene que estos seres que le habían informado de estas cosas son como los ángeles, que no tienen nada que ver con los aliens de siempre porque son positivos. Así al menos los percibe el sujeto, a pesar de mis intentos para que vea un mapa de la zona más relevante de la realidad del holograma. También hay que señalar que este mensaje iba dirigido a mí y no al sujeto exabducido, mediante declaración expresa del ángel. Algunas preguntas debemos hacernos. ¿Por qué el ángel no me habla directamente a mí, sin perturbar al exabducido? ¿Dónde colocar a estos seres en el dominio de la virtualidad universal? ¿Qué significa que somos su fuente vital? ¿Cuál es la fiabilidad de sus declaraciones? Estas preguntas quedaron sin respuesta por el momento. Tenga en cuenta que estas declaraciones se registraron hace unos 2 años, incluso cuando aún no entendíamos todo lo que se ha informado en las 2 partes anteriores de esta trilogía. Releyendo más arriba de este escrito, tuvimos la sensación de haber hecho una buena interpretación de la realidad virtual. Y ahora, alguien ve necesario advertirnos de que estábamos en el 2008 camino correcto. Pero también nos indicaba que parte de la información que nos dieron se llevó a cabo debido a que la salvación de la humanidad estaba vinculada a la misma salvación de ese alguien. El que se presentó, sin embargo, lo hizo tan solo a personas que habían adquirido un alto nivel de conciencia. Cabe destacar que estos sujetos, ambos exabducidos, dijeron que fueron a buscar a los ángeles pero no tuvieron éxito. Otros sujetos nos dijeron que estas figuras aparecían en sus meditaciones o en sus simulaciones mentales, a veces sonriendo y otras veces sin decir nada, pero ejerciendo una atenta función de aparente control. Algún sujeto no abducido nos dijo que se recordaba estar intrigado, y decidió ir a ver a los extraños interlocutores, a donde vivían. La impresión que se recordaba era que, en aquel entorno, él era casi igual a ellos, con una especie de cuerpo luminoso semitransparente claro. Quien había reportado esta experiencia sostenía que el Comité de Bienvenida, si se le puede llamar así, estaba compuesta por diversos sujetos con un número que era de 5 a 7 elementos. La actitud de estos ángeles estaba caracterizada por un comportamiento de aparente amistad, que tendía a emitir discursos relacionados al ensalzamiento del ego del sujeto. Eres un ser especial, no eres como los demás, eres como nosotros.
Tienes que venir a nosotros porque has adquirido conciencia y debes ascender a nuestro nivel, dejando en su momento este valle de lágrimas que no es para ti. Pero cuando algún interlocutor humano trataba de hacer preguntas aparentemente indiscretas, o cuando se negaban a adherirse a la visión angelical, se hacía bastante patente la oscuridad, y acababan acusando a los pobres de traición humana. Algo que hizo que yo no confiara en ellos y me fui de allí. Declaró sobre lo que experimentó en esta extraña experiencia, el sujeto. Hubo un tiempo, durante nuestras encuestas, hace unos 2 años, donde muchos de los sujetos, como si les hubiera dado una cita, me vinieron a explicar muchas experiencias similares. Teniendo en cuenta que absolutamente nadie entendía la naturaleza de estas pseudo-interferencias, sí habíamos notado el carácter nueva era de estos seres, que por un lado empujaban a los interlocutores humanos hacia un bien hipotético para la humanidad, pero que en realidad efectuaban un doble discurso dual y racista, sin ser conscientes de ello. La expresión dual utilizada para describir la visión del universo holográfico parecía fuera de lugar para el sujeto. Se hacen pasar por seres más avanzados que nosotros, o al menos nos lo hacen creer, pero sin tocar el tema directamente. La impresión que me daba a mí, escuchando estas historias, era que estos seres angelicales no podían mentir, pero tampoco decían la verdad. Así que tratan de hacer ver las cosas que no son verdad, con discursos aparentemente tendenciosos. Si esta observación fuera cierta, eso significaría que estos seres no pueden mentir por la sencilla razón de que si lo hicieran, la persona con la que tenían el pseudo contacto, que podía estar provisto de una alta conciencia, se hubiera dado cuenta. Alguien nos dijo que había tratado de acercarse al ángel, intentando persuadirlo para que viniera con nosotros, pero esto había hecho que diera un paso atrás, muy asustado, comunicando mentalmente a nuestro interlocutor que a ellos les aterrorizaba bajar a nuestro nivel, porque el dolor que sienten cuando tienen la experiencia en este mundo era, para estos seres tan asustados, demasiado insoportable. «Tiene que haber otra manera», le gritaban, «para completar la ruta experiencial sin pasar a vuestro nivel. Racionalizar lo irracional». ¿Por qué perder el tiempo en el tratamiento de estas experiencias común a unos pocos, no científicas, que probablemente se explican por enfermedades psíquicas del sujeto que las ha experimentado? Debido a que muchas de estas personas, incluyendo todas aquellas a las que hemos escuchado, no eran para nada locos, y las historias dadas por los ángeles eran similares a las de nuestra investigación. Y no solo eso, sino también iguales a algunas declaraciones de la parte anímica del sujeto abducido, registradas en los últimos 10 años. En este punto, nos dimos cuenta de que había una explicación simple, que proporcionaba una clave de lectura clarísima, capaz de colocar el fenómeno en el lugar correcto, en el contexto de la abducción alienígena. En otras palabras, solo había un mapa del territorio. De hecho, si volvemos por un momento a la interpretación de lo universal, alma, mente y espíritu tienen 3 conciencias diferentes de la realidad, colocadas en 3 ejes diferentes y no conmutables entre ellas. Pero solo ahora nos dábamos cuenta de que mientras examinábamos el alma y el aspecto espiritual, ni siquiera habíamos arañado la parte mental, el tercer eje, por tanto, aquello de la energía. ¿Qué cosa escondía? Si nuestro modelo anímico espiritual era consistente con el tercer eje de la energía, teníamos que postular la presencia de planos existenciales superiores a los nuestros, colocados en diferentes niveles energéticos. El eje de la mente es aquello de la energía potencial. Estos planos tendrían que estar poblados por seres que, junto con nosotros, compartirían la parte mental. En pocas palabras, si el alma se mueve en diversos contenedores del eje del tiempo y el espíritu comparte diversos contenedores en el eje del espacio, la mente tendría que compartir otros contenedores en el eje de la energía. A partir de esta hipótesis, era posible pensar que como nuestra alma se iba a dar un paseo por el eje del tiempo en diferentes contenedores, proporcionando los datos a los que Brian Weiss llama erróneamente las vidas pasadas y futuras.
entonces la mente podía pasearse por los planos superiores. Cabe señalar que cuando esto le sucedió al viajero, se convirtió, estéticamente, igual a los sujetos del nivel angelical, aparentando ser, en ese lugar, al menos estéticamente, uno de ellos. De hecho, el ángel dijo esto: «Ustedes son como nosotros». Además, no se le habrá escapado al atento lector que mientras que nosotros vamos a ellos no vienen a nosotros por el temor a la experiencia de la vida en términos de resistencia, donde se vive, se muere, se nace y se sufre. Para un sujeto con el que trabajamos tiempo atrás, este ángel también le dijo que ellos estaban interesados en darnos consejos para salvarnos de los aliens, porque todo lo que nos sucede, a continuación se refleja en su visión fractal del universo virtual. Y, si ganara el alienígena, el universo estaría en manos equivocadas. Nosotros, por lo tanto, seríamos aquellos que hacen la guerra por ellos, ya que ellos no tienen cuerpo, así que no habría siquiera los extraterrestres. Nosotros, en cambio, menos afortunados en este plan, deberíamos hacer las batallas por todos, sea para salvarnos de los aliens, y ellos de la experiencia de la vida con la muerte y el sufrimiento físico. En resumen, nosotros seríamos ellos, así como ellos serían como nosotros, solo que ellos no han tenido el valor de venir a este nivel para realizar la experiencia. Aquí está lo que somos y de dónde venimos, pero aquí se reveló también el verdadero interés de estos ángeles, estos sujetos que de ángeles comunicativos tienen más bien poco. Una vez que ganáramos sobre los extraterrestres y adquiriéramos la conciencia total de lo que somos, pasaríamos a ser, para estas figuras angelicales, el verdadero problema, porque tendríamos las llaves del universo. Un universo que el ángel quiere mantener en este status quo, en busca de una forma alternativa de realizar las experiencias del mundo sólido, sin ensuciarse las manos. Así que, por una parte, el ángel de la nueva era quiere ser bueno y protector, y por otra, decide explotar la progenie humana luchando para eliminar a los extraterrestres, pero bloqueando la evolución para evitar el sufrimiento. El método angelical. ¿Cuál sería la estrategia puesta en marcha por los seres del plano de arriba? ¿Una estrategia simple? No pueden impedir que el hombre salga vencedor contra los extraterrestres, pero pueden tratar de convencer al hombre de que evolucione para salir de este lugar y refugiarse en una jaula dorada de su nivel existencial. De hecho, cuanto más personas evolucionadas permanecen aquí, más se expande entre los demás. La enfermedad del conocimiento de la conciencia. La única manera de bloquear la conciencia de los seres humanos hacia un camino que inevitablemente nos llevará a la conciencia absoluta y la dolorosa experiencia de la vida en 3 dimensiones, es eliminar las células cancerosas, es decir, a los seres evolucionados, trabajando fomentando su ego y haciéndoles creer que si han aceptado su paraíso, será porque es un elegido y no un cualquiera, para obtener el resultado que desean, que congelaría el universo en una estática permanente. Deben presentarse al hombre sin mentirle. De hecho, el hombre con su conciencia integrada y evolucionada es el fin del juego. Siempre que alguien no se dé cuenta de que le están mintiendo, y por lo tanto, siempre han de decir la verdad y como máximo, hacer creer al hombre unas cosas en lugar de otras, con la verdad por delante, pero de una forma alterada. Estos ángeles son, por lo tanto, los verdaderos autores de la nueva era, donde muchos de sus discursos están sustancialmente de acuerdo con nuestra conciencia, si no fuera por un pequeño y casi invisible detalle en particular que no se les escapa, a quienes han hecho un gran avance en la escala de la evolución. Los movimientos de la nueva era han existido siempre y no son un invento local. Desde este punto de vista, por ejemplo, uno de los movimientos de la nueva era, que a su vez, obviamente, no son nada en comparación con las religiones tradicionales egipcio-babilónicas. Más importantes es la Iglesia Católica que alaba a Dios y nos comunica que hay que amar a los demás para ganarse el paraíso.
El concepto de la ascensión al paraíso es un concepto de arquetipo en el que tienes que subir. Este concepto está presente en los movimientos que van desde la dianética hasta el movimiento de Ramta. La ascensión para evolucionar es un concepto desinformador, ya que es el descenso hacia el fondo donde existe la oportunidad de experimentar. Se debe descender y no ascender para adquirir conciencia de sí mismo. Asimismo, para amar a los demás, tienes que amarte a ti mismo primero. Este concepto es expresado claramente en la conciencia de los abducidos en estado de hipnosis profunda, una vez conectado al alma, donde ahora en la entrevista se ha incorporado el concepto de conciencia integrada, pero más sobre eso en un trabajo futuro. De hecho, si te amas a ti mismo, tratas de ser consciente de ti mismo sabiendo que el proceso de conocimiento es un viaje personal. Nadie puede inducir a otros a hacer lo mismo. No se puede ayudar a los demás, solo si todo el mundo se ayuda a sí mismo. Haciendo esto, ayudarás a toda la conciencia del universo. Ayudar a los demás probablemente sea un acto de fuerza que actúa sobre el conflicto de conciencia, un principio que pronto llegará a ser insuperable. Así que aquí está la particularidad de los nuevos movimientos religiosos pseudo-nueva era más creíble, casi diciendo toda la verdad, pero alterando deliberadamente el particular fundamento para la comprensión, haciéndolo tan sutilmente que el hombre entiende incorrectamente un discurso que podría ser, en principio, verdadero. En este contexto, una de las mayores mentiras de la nueva era es la desconsideración de la mente humana. La mente humana es despreciada. La mente es la mente, nos dicen, es engañosa, no te hace ver las cosas como son, está vinculada a la malla, la Matrix, no ve que la realidad virtual que le rodea es falsa. Todo esto es absolutamente cierto, pero esto no significa que no debemos confiar en la mente. Esto significa que debemos ser conscientes de las limitaciones de la mente. El hecho es que utilizando la mente también se está utilizando el eje de la energía y se puede ir a buscar a los de arriba, por lo que podemos descubrir su verdadera esencia. Y entonces, cuando la nueva era intenta remediar esto, sutilmente intenta convencer al hombre de que no utilice su mente. Y de hecho, si te dicen algo extraño, no será creíble. El dualismo engañador. Los discursos que hizo el ángel nos hicieron sospechar que en realidad podían ser engañosos, ya que, desde el punto de vista de la gramática transformacional, PNL, se desprendía claramente la intención de engañar, y sobre todo cuando recurrió en hablar del universo como de un holograma dual. Porque sabemos que la conciencia no es únicamente dual. Sabemos que no existen el bien y el mal, sino personas con diferentes niveles de conciencia. Construir un camino hacia la conquista de la sabiduría dual es como conducir un Ferrari sin manos. Nos causaría estragos en la primera curva. Para entender esto, nos permitimos afrontar una simple pregunta. Siempre hemos dicho que la conciencia quería adquirir conciencia de sí misma, lo que ha creado el universo espejo dual para ver de qué estaba hecha. Pero si nos preguntamos por qué esto ha sucedido, o por qué la conciencia ha tenido la necesidad de conocerse, la respuesta no resulta inmediatamente clara. ¿La conciencia puede seguir durmiendo en paz, siendo innecesaria hacer esta pregunta? ¿Por qué ve necesario construir el espejo para mirarse a sí misma? Para responder a esta pregunta, basta pensar en el universo dual tal como lo conocemos hoy en día. Si realmente es doble como parece, existirá entonces la posibilidad de tomar decisiones. Pongamos que soy un alpinista y tengo la cuerda atada al señor A y al señor B. Llegado el momento, tengo problemas y necesito cortar la cuerda para salvarme a mí y a uno de mis dos colegas. Puedo cortar la cuerda para salvar a A, pero también puedo cortarla para salvar a B. Parecería que nos enfrentamos a una elección, pero no lo es. En el instante que decidí salvar al Señor, también decidí no salvar al Señor. B. Este concepto resulta más claro cuando lo examinamos desde el presente. En el momento en que he hecho mi elección, mi conciencia ha escogido salvar a A. Si miro a mi pasado, que es copresente con el presente,
de acuerdo a la física del universo bohmiano, de Bohm, no local y virtual. Me doy cuenta de que mi conciencia sobre ello ha hecho una elección que es la misma elección ya efectuada en el pasado. En otras palabras, si miro a mi pasado, desde mi posición del presente, entiendo que incluso en el pasado he elegido así la A, y no había ninguna posibilidad de salvar a B. Esta probabilidad existe solo si miro la escena de rescate desde el pasado hacia el futuro, pero no desde el presente hacia el pasado. Este concepto lo explicitaremos mejor en un momento, cuando examinemos el asunto desde el punto de vista de la física cuántica moderna. Uno podría suponer que la dualidad se encuentra en la toma de una decisión o en no tomar la decisión y morir todos juntos. Esto no es, de nuevo, un concepto dual. De hecho, el no hacer es identificable con el no ser. En este contexto se produjo la pregunta de por qué la conciencia había decidido construir el espejo. La pregunta, de hecho, no tiene sentido porque la conciencia es porque es. Si no se hubiera hecho bien, si no se hubiera manifestado a través de su acción, no habría existido ya que no se habría dado cuenta de que existe. Tú eres porque existes. Si no fueses, no existirías. Así que no hay dualidad en tomar o no tomar decisiones. No hay dualidad en la adopción de una de las dos formas aparentes porque en realidad son una sola. Por un lado, se comprende ahora que la conciencia es solo si realiza una experiencia, y es solo si manifiesta a través de la acción o el acto de voluntad. La voluntad se convierte en una expresión de la existencia y adquieres la capacidad para entender lo que eres. En este contexto, está claro que si haces las cosas a medias serán. Pero si haces que la experiencia sea toda, la experiencia será total. La voluntad se convierte en una expresión de la existencia y adquieres la capacidad para entender lo que eres. En este contexto, está claro que si haces las cosas a medias serán. Pero si haces que la experiencia sea toda, la experiencia será total. Así que el ser angelical del plano superior, que no quiere experimentar, es un ser evolucionado solo a medias, mientras que nosotros somos los que hemos decidido descender y terminar el trabajo. Por tanto, somos más conscientes que ellos. El universo como la pagoda de Bruce Lee. Para entender mejor cómo está hecho el universo con su eje de energía donde está la mente dominante, primero tenemos que imaginar un cono y 7 niveles, en los que el primero es la punta del cono y el último es su base. El número 7 podría ser un número arquetípico, pero en realidad es el universo fractal. También lo son todas las manifestaciones energéticas que lo comprenden. Por lo tanto, la idea de separar el mundo de la energía visible en colores y decidir utilizar 7 para hacerlo no es casual. Tampoco es casual que tanto los electrones del átomo como los protones del núcleo tengan 7 niveles cuánticos, o que se haya optado por definir una escala musical de 7 notas en la que cada nota corresponde a una frecuencia, y que cada frecuencia se corresponda con un valor de la energía, que seguramente sea indicativo de las características fractales de este hipotético cono. En este cono, nuestro universo, con los alienígenas, los primeros hombres Shiva y Vishnu, bajo la apariencia de dioses creadores. Todos estos personajes que viven en el último plano, en la base, en el plano energético más pesado. Sería arquetípicamente la física, pero también la nueva era, New Age, estadounidense. Entre nosotros y el primer nivel, aquel de la conciencia pura, hay 5 niveles diferentes, con criaturas mano a mano, más evolucionadas cuanto más bajamos a la parte inferior, y no tan evolucionadas, cuanto más ascendemos a la cima. El lector atento recordará que en las visiones de nuestros sujetos, 5 eran también los seres angelicales que se les aparecieron, de los planos anteriores. Cabe señalar a este respecto cómo la mente no miente en absoluto, sino que interpreta, a veces mal, algunos signos arquetípicos de la virtualidad, aunque es extremadamente significativo que se hayan visto 5 seres, y que si nuestro universo es fractal, haya 5 pisos por encima que nos separan de la conciencia madre.
La diferencia que existe entre la conciencia, nosotros y todos los seres de los planos intermedios, está vinculada a la conciencia del ser. Cuanto más profundo se llegue, más se experimentará y más se entenderá lo que somos. Desde el punto de vista de integración entre la parte izquierda y derecha de la mente, mientras la conciencia no sea consciente de sí misma, que esté totalmente integrada, nosotros, en el fondo, somos conscientes, pero estamos muy mal integrados. Tendremos la visión dual de todos los demás seres, situados por encima de nosotros, en el sentido arquetípico. En otras palabras, si los seres de este plano no entienden a los que están en un nivel consciente, no solo no sabrán quiénes son, sino que aparecerán en el mundo virtual más disociados que nunca. Y serán bocado fácil de aquellos seres que tengan su parte masculina más integrada con la femenina. Hemisferio derecho con el izquierdo, que diríamos en este plano. Se podría decir que para describir el universo hay que darse cuenta de que la dualidad es un aspecto de la Matrix, y solo la podrán observar aquellos que experimentan la Matrix chamánica, un camino que los lleva momentáneamente fuera de la dualidad, para que pueda ser examinada desde el exterior. Quien escribe ha tenido la oportunidad de tener esta experiencia y es por esta razón que en ese momento me quedó muy claro todo cuanto estamos hablando en este artículo. De alguna manera, destruyó ese aspecto de Matrix que representa la dualidad, venciendo el engaño, a nivel consciente. Quien no ha tenido esta experiencia no será capaz de ver a través de la Matrix, pero esto queda únicamente a su elección. Ver las cosas desde otro punto de vista permite cambiar el mapa del territorio y permite que, una vez de vuelta al punto de partida, seamos conscientes de lo que se ve desde allí, no solo lo que se ve desde allí, sino también lo que se veía desde la otra posición. Para obtener este resultado en nuestra existencia, es necesario querer cambiar de posición. Este acto del hacer está vivo y está tomando conciencia de la conciencia. La eliminación del engaño de la dualidad produce la condición necesaria para poder acceder a una forma de conciencia integrada, donde no existe el espíritu, la mente ni el alma más, pero en su lugar existe una única conciencia integrada, que permite visualizar otro aspecto dual de la Matrix. Ya hemos mencionado en las dos partes anteriores de este trabajo el significado de la historia visto desde un punto de vista arquetípico. El arquetipo Negi es la imagen de un presente eterno que contiene información sobre el tiempo virtual, sobre el pasado y también sobre el futuro, para dar una visión global del conjunto. En el arte, los significados artísticos y simbólicos están siempre muy relacionados con los arquetipos, es decir, el lenguaje del universo. Así que la gente con un cierto nivel de conciencia, muchas veces inconscientemente, construyen historias basadas en el mito de la creación. Un ejemplo que se da en este contexto es una película dirigida por Bruce Lee, técnicamente nunca estrenada en los cines. Se llama Game of Death, el juego de la muerte. Y detrás de los combates, todo coreografiado por el propio Lee, se encuentra un fuerte componente filosófico. Vemos que secuestraron a la familia del protagonista, símbolo de su verdadero origen. Los poderosos quieren chantajearle para que realice algunos actos ilegales para ellos, como los aliens, o los que usan la fuerza del protagonista para obtener beneficios para sí mismos. Para salvar a sus padres, Lee se verá obligado a hacer frente a los cada vez más fuertes oponentes dentro de una pagoda. La pagoda es el universo holográfico en 7 niveles. Nosotros somos el 7º nivel. En el primero existe la conciencia, y en el centro hay 5 que permanecen habitadas por fuerzas hostiles. Subir a los planos corresponderá a la ascensión espiritual por la que el protagonista tendrá que luchar más consigo mismo que contra sus enemigos. Los niveles de la pagoda son 5 y se caracterizan por diferentes luchadores que son maestros en muchas técnicas. En particular, el último, el más alto, es un luchador de piel negra gigante que no puede soportar la luz y siempre lleva gafas negras. Lee ganará con la luz al último gigante y al final de la pelea irá de nuevo al primer nivel, fuera de la pagoda, sin apoderarse de cualquier tesoro ni nada.
pero habiendo liberado al pueblo de los que lo mantuvieron en sujeción, iniciando el arquetipo del mundo feliz. Idílicamente hablando, el hombre vence a los engañadores por su ascensión. Pero en realidad no quiere llegar a la conciencia a través de lo alto, es decir, en realidad lo que hace es retroceder, en un proceso de involución, para volver hasta el último nivel después, trayendo consigo los conocimientos adquiridos en la vida, y a partir de entonces, nunca más tendrá una existencia cerrada en la soledad de una conciencia inconsciente, sino que estará basada en la creación de su nuevo mundo, que es responsabilidad de todos nosotros, el mundo feliz, aspectos cuánticos de la naturaleza del universo. A la luz de estas nuevas ideas, escuchamos y estudiamos algunos aspectos de la fenomenología de abducción que, al principio, habíamos pasado por alto y que no se entendían en absoluto, pero que ahora encontramos la colocación correcta de la interpretación propuesta por nosotros. En particular, me refiero a algunos de los problemas que se le presentaban a los abducidos, que después del camino que les aconsejamos, los llevaría a deshacerse de los extraterrestres, adquiriendo conciencia. Resultaba preocupante la aparición de extrañas percepciones en el flash, con aparentes episodios atribuibles a sus vidas pasadas. La hipnosis profunda realizada sobre estos sujetos mostró que la parte anímica explicaba lo que estaba sucediendo con las siguientes palabras. Es necesario que el contenedor conozca todas sus experiencias de todos sus contenedores. Tales experiencias se acumularán en el contenedor actual y solo después de eso podrá ir a jugar en él. Estas expresiones eran para nosotros incomprensible entonces, pero hoy podemos dar a esas palabras una interpretación muy lógica. Con el fin de comprender plenamente cuál era el significado del mensaje anímico y su visión del territorio, primero tuvimos que entender que incluso el tercer eje, es decir, la energía de la mente, tuvo un papel fundamental y esencial entre los otros dos ejes. Los ejes de alma, mente y espíritu, el tiempo, la energía y el espacio. Teníamos que comprender plenamente el significado de conciencia, sin poder pasar por alto ninguno de los tres. Para ello, teníamos que, por un momento, dejar el dominio del alma, la mente y el espíritu, para observar la regla de la física moderna. Volveremos más tarde a la cuestión de la conciencia, apenas examinemos el problema desde el punto de vista de la física cuántica. Siguiendo el ejemplo del artículo original titulado La nueva física, la asimetría omnipresente, de Piero Scaruffi, tenemos que hacer algunos comentarios sobre la idea de Bohm. Bohm y yo hablamos de la dualidad onda-partícula. Si nuestra interpretación es correcta, no existe la dualidad, sino que ésta aparece ante nuestros ojos como una deformación leída por nuestro cerebro, y no por nuestra mente, que interpreta solo los datos que provienen del exterior. Recordemos que para la moderna física cuántica, una partícula tal como un fotón no solo se puede presentar como una onda, sino también como una partícula. A veces aparece como una onda, pero en otras ocasiones se mide como una partícula. Básicamente nadie sabe hasta hoy, porque existe este comportamiento dual, aparentemente inexplicable. Recordemos brevemente, en este contexto, un experimento que reproduce la dualidad onda-partícula. Si soy dueño de un cañón que dispara fotones en una pared con dos rendijas, se debería esperar que si pongo una pantalla de cine detrás de la pared, se ilumine en la correspondencia de las dos rendijas, donde pasa la luz o el fotón. Por desgracia, las cosas no parecen ser tan simples. De hecho, usted tiene que saber que no solo no se obtiene ese resultado imaginado, sino que la luz ilumina la pantalla de la película también en lugares donde no debería verse. Se tomó también en cuenta que los fotones se comportan como ondas y partículas. Por desgracia, esto sucede incluso cuando un solo fotón se dispara contra las ranuras para mostrar que pasa simultáneamente por ambos agujeros. Si el fotón fuese partícula, tal como una bala, esto sería imposible, pero si el fotón es representado como la probabilidad de que esto exista en un espacio esférico en expansión durante su movimiento hacia las paredes de la diana, esto se representaría como una onda, y en realidad,
podría invadir las dos rendijas al mismo tiempo. El problema viene cuando el observador, en lugar de observar desde detrás del cañón de fotones, como el espectador en el cine, se esconde detrás de una de las dos ranuras. El fotón parece saber que está allí y le golpea iluminándolo. En este experimento, las figuras de interferencia de un fenómeno de onda clásica desaparecen. En otras palabras, el fotón ahora se comporta como una bala. Existen diferentes interpretaciones de este fenómeno físico irrefutable. Born sostuvo que las partículas subatómicas que conforman el universo se podrían comportar como onda o como partícula. En el caso en el que el comportamiento de la partícula fuera ondulatorio, la onda sería una ecuación de onda, y no una verdadera onda física, cuyo potencial sería representativo de su energía. Bohm, en cambio, sostiene que el universo es holográfico y virtual, fractal y no local. Sostiene que un fotón es una partícula o una onda, o es una onda y una partícula juntos. Además, argumenta que el potencial de la onda, que en este caso sería una onda física real, no una fórmula matemática, está vinculado a la forma de la onda y no a su energía. En otras palabras, Bohm sostiene que siendo el universo todo uno y estando constituido por ondas, la pequeña y la grande están fractalmente unidas entre sí. Todo es igual para moverse o interactuar con una cosa pequeña que tiene la misma forma de onda, que con una cosa grande que tiene la misma energía. A menudo, la física de Bohm es tomada como una señal para los estudiosos de los fenómenos paranormales, porque podría explicar muchos de los fenómenos relacionados con estos temas, y en este contexto, poder entender cómo mover un coche pequeño con el poder del pensamiento, que se haría con la fuerza que se utiliza para mover una montaña, siempre con el poder del pensamiento. Pero el punto no es este, porque es necesario recordar que, si bien Bohm sostiene que el tiempo no existe, y es solo una sensación física, Born argumenta que el tiempo no se puede medirse en la física cuántica. En este punto, interviene un premio Nobel de Química, Ilya Prigogine, quien estudió el equilibrio irreversible y que sostiene que la flecha del tiempo es unidireccional. De hecho, sostiene que, si la flecha del tiempo fuese reversible, existirían en nuestro universo los rastros de la involución. Como no notamos involuciones según los modelos que él estudió, es decir, los modelos biológicos, hay que concluir que el tiempo va en una sola dirección. Pero, ¿por qué el tiempo debe ir en una dirección solamente si el espacio y la energía, en cambio, también pueden tomar valores negativos? ¿Por qué el universo debería ser asimétrico en la flecha del tiempo? Es por eso que no se podría volver atrás en el tiempo, como se hace con el espacio. Puedo viajar de Roma a Milán y luego puedo volver a Roma. Pero hoy en día, si quiero volver atrás en el tiempo, no puedo hacerlo. Pero, ¿es realmente cierto que no puedo hacerlo? El problema radica en el hecho de que la flecha del tiempo se relaciona con la segunda ley de la termodinámica, que establece que la entropía del universo siempre aumenta. La entropía es una medida denominada desorden que en realidad corresponde al orden de los objetos cinéticos y energéticos en el universo. Si disfrutas de los audiolibros y los misterios del universo, suscríbete a Audiolibros Cósmicos y activa la campanita para no perderte ningún episodio. Tu like y tu comentario nos ayudan a seguir trayendo más contenido fascinante. Únete a esta aventura cósmica.